soy Dani Reyes, miembro de la Junta del Club de Marketing de SADE y estamos recogiendo la opinión de expertos en marketing y en investigación sobre los efectos de la pandemia en los consumidores y en las marcas, pero poniendo un poco el foco en lo que sería el largo plazo, en cambios que pueden apuntar a ser estructurales. Os presento a Jordi Guix. Él tiene una larga trayectoria en marketing y estrategia y actualmente es planificador estratégico de marca en la Casa de Carlota. Hola Jordi, gracias por colaborar. Hola Daniel, ¿qué tal? Gracias por la llamada. Muy bien. Encantado. Encantado igualmente. La pregunta es muy sencilla y muy difícil a la vez para contestarla de forma un poco sintética, ¿no? ¿Qué destacarías de los cambios que se están produciendo en los consumidores y en las marcas como cambio estructural? ¿Se va a mantener a largo plazo? De pregunta fácil nada, ¿eh? Es muy difícil. No, es muy fácil decir que van a haber muchos cambios, evidentemente, y los van a ver, ¿no? Pero intentando pensar a largo plazo, intentando pensar más allá, como las circunstancias son excepcionales, estoy convencidísimo que también los cambios van a ser muy importantes, ¿no? Me gusta pensar que el consumidor, o más que el consumidor, la sociedad, porque quien está cambiando es la sociedad en sí y por ende el consumidor, pero estoy pensando en una nueva sociedad mucho más consciente. Le podemos llamar la nueva sociedad y el consumidor, por tanto, también consciente. ¿Consciente por qué? Porque todo lo que estamos viviendo de manera ahora mismo urgente, pero esta manera de vivir se va a trasladar en los próximos meses, incluso no sabemos hasta cuándo. Y esta nueva normalidad de la que hablamos y mucha gente habla, realmente va a marcar nuestros hábitos y comportamientos, lógicamente. Y hablo de conciencia porque creo que la sociedad y el individuo está tomando una conciencia distinta de la que tenía hace unos meses simplemente, y realmente está tomando conciencia de su existencia como individuo por un lado, y como individuo que forma parte de un colectivo, de algo mucho mayor. Y antes seguramente no era consciente de ello, y por tanto yo creo que vamos a pasar de un yo mucho más individual a un yo mucho más colectivo, ¿no? Y eso a nivel social, pero tiene unas consecuencias a nivel de consumidor muy importantes, ¿no? Primero, que creo que va a ser un consumidor mucho más social a la hora de consumir, casi activista de alguna manera, y que va a tener mucho más en cuenta las consecuencias de aquello, de sus actos de consumo, ¿no? De lo que consume y de lo que no que consume. Y por tanto va a ser mucho más exigente, con lo que las marcas o los servicios le van a ofrecer, ¿no? Es un consumidor mucho más consciente del colectivo y de la sociedad, por lo que ha sufrido y lo que está sufriendo, y por tanto va a pedir mucho más y va a ser muy exigente a las marcas. Y por tanto un consumidor socialmente mucho más exigente. Y eso tiene en cuenta tanto la parte social como la parte medioambiental, ¿eh? Pero un consumidor, por tanto, con un consumo mucho más consciente. Y después, fíjate que la realidad lo que nos va a convertir seguramente es en consumidores mucho más pragmáticos de alguna manera, donde vamos a tener mucho más claras las prioridades de por qué y por qué no necesitamos un producto o un servicio. Y esto tanto puede ser a nivel funcional como a nivel emocional. No hablo solo de la parte emocional, que ahora estamos viendo cómo las marcas se están acercando de manera muy emocional a los consumidores, lógico por las circunstancias actuales, pero eso va a hacer que el consumidor priorice muchísimo lo que necesita, insisto, desde un punto de vista funcional también, y por tanto la parte de producto va a ser muy, muy importante, pero de nuevo también la parte emocional, y vuelvo al punto anterior, donde ese individuo ha tomado conciencia de un colectivo mayor, ¿no? Y por tanto la practicidad, tanto emocional como funcional, va a ser muy importante. Y después, evidentemente, creo que lo que nos hemos dado cuenta, si no éramos conscientes hace unas semanas, unos meses de ello, que vamos a ser un consumidor absolutamente digital, o donde al menos nuestro hábitat natural ya va a ser la convivencia absoluta del mundo on-y-off, y donde la experiencia incluso con el usuario sí o sí va a tener el lado digital como protagonista. Muchas categorías, muchas marcas se han tenido que reinventar en pocas semanas para tener más relación o una relación con el cliente que si no tendrían, y por tanto se han visto forzadas a generar nuevas relaciones, y las que ya lo tenían van a optimizarlas. Y por tanto, por sí o sí, en el futuro próximo y el futuro a más largo plazo, evidentemente ese consumidor
va a ser un consumidor 100% digital. Por tanto, y en resumen, yo creo que es un consumidor de nueva conciencia, de una conciencia individual, pero dentro de un colectivo, un consumidor mucho más social, tendiendo incluso a lo activista, más pragmático y absolutamente digital. Y lo que va a forzar es que las marcas replanteen mucho su propuesta de valor. Las marcas ya no pueden relacionarse ni ofrecer lo mismo que estaban ofreciendo antes, tanto en contenido como en forma, y por tanto relación va a ser absolutamente nueva. No sé si te he contestado, Daniel. Hombre, me has dicho un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, las marcas, para acabar de entender el punto, las marcas van a tener que hacer propuestas de valor un poco diferentes, un poco que aunan estos intereses más sociales de los consumidores. Absolutamente. Y además, fíjate que no va a tener, no puede ser una opción, no va a ser una opción. Las marcas han demostrado hoy, o se han encontrado de repente con la necesidad de hacer cosas y comunicar cosas durante la pandemia y para la pandemia, para la gente afectada y para sus consumidores confinados. Y eso va a ser sí o sí, va a ser un must a partir de ahora. Y por tanto, aquellas marcas que no tengan incorporado dentro de su propuesta de valor ese componente social, de alguna manera, vinculado a la sociedad, vinculado al medio ambiente o a la ecología, ya lo veremos porque será un punto también muy interesante a partir de ahora, esas marcas van a desaparecer del relevant set de los consumidores. Tiene que estar ahí sí o sí. Y después, evidentemente, van a tener que seguir haciendo lo que hacían, tener un buen producto, tener un buen servicio, obviamente, pero ya por defecto van a tener que incorporar ese componente social que hasta ahora a lo mejor muchas no lo tenían. Ese propósito, pues, ¿no? El propósito de las marcas de las que ya se empezó a hablar hace tiempo y ahora va a ser absolutamente relevante. Correcto, se hablaba hace ya tiempo del propósito, pero yo creo que de una manera algo vacía. De repente las marcas ahora se han encontrado por necesidad de tener un propósito, aunque no lo verbalicen, pero sí, las marcas van a tener que tener, no solo tenerlo, porque muchas ya lo tienen, el saber por qué existen, para qué existe esa marca. Aquí el paso va a ser el hacérselo saber también al consumidor, que muchas de las ocasiones eso quedaba dentro de la compañía. Ahora lo importante va a ser que ese propósito se tiene que trasladar a la sociedad y al consumidor y, por tanto, inherentemente va a formar parte de lo que la marca traslade como valor a la sociedad y al consumidor. Pues perfecto, pues muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer escucharte y entender cuál es el punto de vista que tienes y el que estás viendo en las empresas y en los consumidores. Y nada, agradecerte la colaboración con ESADE y con el Club de Marketing. No, a vosotros por el interés y encantado de responder a más preguntas. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.